SER Podcast. Seguimos en el larguero, seguimos charlando con Ramón Mesa y Manuel Javois. Os pregunto por el grupo de España, a ver qué os parece. Hemos quedado encuadrados en el grupo H, nos vamos a la costa este, es decir que vamos a jugar partidos, la primera fase entre Atlanta y Miami. Luego ya dependiendo del cruce, si acabamos primeros o segundo del grupo ya veríamos, pero si acabamos como primeros del grupo nos iríamos a Los Ángeles. Y los rivales son Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Hombre, salvo Uruguay, que como equipo sudamericano le va a meter intensidad, y el resto Cabo Verde y Arabia Saudí, si nos lo dicen Manuel al principio, lo firmamos, vamos, con sangre. Sí, con cuidado siempre, pero sí, con cuidado siempre, pero cualquier... La opción a priori no es mala. Luego es un mundial y luego las selecciones hacen el partido de su vida. Yo no sé si fue Argentina la que palmó con Arabia Saudí o estuvo a punto o algo así. Recordadme eso. Sí. El mundial que ganaron. El mundial... Sí, creo que empezaron perdiendo con un equipo árabe. Con Arabia, sí, creo que fue. Sí, una selección... Es verdad, sí, contra Arabia Saudí. Creo que Argentina empezó perdiendo contra Arabia Saudí en el primer partido 1-2. Bueno, pues esa es la selección. Fueron los campeones del mundo, quiero decirte que... Pero Manuel, hay que buscar cosas positivas, joder. Pero es que a mí me gusta mucho, ¿sabes? Bueno, nuestro mundial empezamos perdiendo también. Claro. Contra un rival que en teoría tenemos que arrasar. O sea que a lo mejor hay que perder deliberadamente contra Arabia Saudí para ganar el mundial. No fastidies. Yo solo doy ideas. Muy superiores. Sobre el papel, muy superiores a las tres. Yo creo que Uruguay no tiene mucho que ver ahora mismo con la de Forlán, Suárez. No, hombre, no. Insisto, de verdad, yo soy muy pesado con estas cosas, pero es que son competiciones enormes, grandísimas. Somos un equipo joven, fresco, con un fútbol impresionante, pero que las demás selecciones juegan, los demás países van a estar parados viendo cómo sus selecciones juegan. Es decir, que el que salga por ahí pensando Arabia Saudí, pues que recuerde a Messi desesperado palmando el primer partido del Mundial que ganó finalmente. Ramón. Bueno, yo creo que estamos más pendientes de los cruces que del sorteo ya, ¿no? Una vez has visto esto, empiezas a ver dónde estamos, si nos va mejor Atlanta y Miami para movernos, luego a ver quién puede venir. Eso es el problema, que te distraigas y que luego tengas un susto, o que te pueda pasar algo que dices, iba para celebrar no sé qué y me he olvidado la cartera o me he dejado algo, ¿no? Una cosa así, pero evidentemente tiene una parte buena, que es que la exigencia a priori será menor, pero también tiene un componente de que la gente esos partidos los va a mirar para ver cómo apunta España, qué alineación va a hacer, porque lo haces piensas ya a medio y a largo plazo. Eso es inevitable. Uruguay, evidentemente, es un equipo muy canchero. En los mundiales, pues seguramente se empleará más que en cualquier otro torneo, pero es verdad que de lo que dispone Bielsa, que también sabemos, no olvidemos que, salvo que haya cambios de última hora, porque después de la derrota de Uruguay con Estados Unidos creo que estuvo a punto de ser destituido, porque él dijo que no iba a renunciar. Veremos qué ocurre de aquí hasta el Mundial, pero que está en una situación de precariedad. Y Bielsa ya sabemos cómo es vete a saber qué partido nos va a plantearle a España. La gente seguramente será más interesante ver la previa y la resaca que el propio partido, solo para escuchar a Marcelo. Ramón, Manuel, abrazo a los dos, cuidaos. Yago. Dime. Déjame mandarles que he llegado a la conexión de milagro y gracias a un oyente nuestro que es taxista en Viveiro. ¿Ah, sí? y quiero mandarle un saludo. Hombre, desde sí. Aquí, Adrián, gracias, porque por los pelos no se he podido pillar hoy y gracias a él he llegado a tiempo y dije, tengo que saludarlo y darle las gracias. Adrián, no te preocupes, la próxima vez tienes pagada una mariscada de Manuel, no te preocupes, ¿vale? Vale, un beso a los dos, gracias. Abrazo a los dos, chao. Chao. Igualmente, buenas noches. Enseguida estamos en Abu Dhabi para conocer la última hora del último gran premio de la temporada, que nos dictaminará quién es el campeón del mundo, Norris, Piastri o Verstappen. Pero antes hablamos de baloncesto, 14ª jornada de la Euroliga. Xavi Saiso, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Iago, buenas noches. Estas jornadas de Euroliga sí me gustan, y mucho. Hoy han jugado 3 de los nuestros, la verdad es que los resultados son prácticamente calcaos, porque ha sido Estrella Roja 79, Barça 89, Panathinaikos 79, Valencia Basket 89 y Baskonia 88, Emporio Milán 78. O sea, es increíble. Sí, son verdaderamente resultados muy parejos, pero bueno, lo importante es que han ganado los 3, ¿no? Es decir,
sin duda, y ayer ganó el Real Madrid. Por tanto, bueno, poco a poco se van situando los equipos españoles, incluso el Baskonia. Si te parece, empezamos por el Barça, que ha ganado jugando un gran partido en un campo muy difícil. Solo había perdido uno hasta ahora en casa, el Estrella Roja, con ese 7-9-8-9. Y Clayburgh y Brizuela han sido los grandes protagonistas. 22 puntos Clayburgh, 17 Brizuela. Golpe encima de la mesa del nuevo Barça de Xavi Pascual, que poco a poco se va ordenando y que ya está en zona de playoff, como digo, después de un gran partido ante 21.000 espectadores. El ambiente era tremendo. Por otro lado, el Baskonia, que ha derrotado al Armani Milán, como decías, también de 10 puntos. Españolo en la primera parte, Cabarrot en la segunda, han sido jugadores claves. Buen debut de Radkevicius, que hoy estaba hoy debutaba el lituano con el equipo de Baskonia, que poco a poco se va recuperando. Y bueno, ¿qué podemos decir, Iago, de la victoria del Valencia en la pista de Panathinaikos? Que es otro de los grandes, 7-9-8-9. Mucho mérito. Darius Thompson, 18 puntos, 8 rebotes. Gran tercer cuarto de los valencianos, y que ya empiezan a soñar, porque ojo, porque el Valencia, Iago, está ya cuarto en la clasificación, francamente jugando muy bien. Y de ayer, como decías, la victoria del Real Madrid para el pleno de triunfos, le ha ganado 75-81 al Anadolu Efes, ¿no? Sí, una victoria trabajada, punto a punto, diría yo, con Trey Lyles y Galuba, que fueron los jugadores destacados en el Real Madrid, pero ojo a Mario Zonja, que vuelve a estar ahí, 22 puntos, victoria también importante del Real Madrid. Y bueno, pues de momento, como digo, Yago, los 4 han ganado hoy en esta jornada 14 y por tanto poco a poco escalando posiciones en la clasificación. Gracias, Xavi, abrazo, hasta mañana. Hasta mañana, adiós. Xavi, que va a estar muy pendiente, como gran fan de la Fórmula 1, va a estar pendiente del último Gran Premio de la temporada. Jesús Balseiro, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Yago. Además, de verdad, porque tienes ahora mismo las 4:17, ¿no?, de la madrugada. Sí, muy buenas noches, porque en Abu Dhabi son 3 horas más que en España. Madrugadas. Son muy buenas madrugadas desde Sin embargo, Abu Dhabi. En Colombia, Isaac Prada, ¿qué tal? Muy buenas. 7:17, la hora de la merienda. Qué contrastes, ¿eh? O sea, qué cosas, ¿eh? Y aquí estamos, conectados, 3 usos horarios completamente diferentes, para hablar del último Gran Premio de la temporada. ¿Cómo ha ido la jornada de hoy, Balseiro? Sí, los entrenamientos libres que no han dado ninguna sorpresa, porque es verdad que se esperaba a Norris delante, pero con 3 décimas de ventaja sobre Verstappen, parece que lo que vemos como un mundial muy apretado en la última carrera, quizás en la pista no lo tenga por qué ser tanto. Ventaja para Lando, es un circuito muy de su estilo. Piastri ha tenido bastantes problemas con el otro McLaren, ha sido 1 décimo, pero se ha quedado a casi 7 décimas de su compañero, es mucho. No hay muchos coches cerca de Norris y de Max, no parece que Mercedes y Ferrari vayan a tener su fin de semana, y eso es una desventaja para Max, porque necesita que haya pilotos entre ellos para poder recortar muchos puntos a Lando Norris. Y por parte de los españoles, Alonso ha sido 9º, se ha quedado a más o menos 6 décimas con el Aston Martin. No parece buena señal, porque el Aston tiende a ir hacia atrás conforme avanza el fin de semana, y Carlos Sainz ha sido 13º a 7 décimas, más lejos que en las carreras anteriores. Difícil que se acerque a un podio como el del fin de semana pasado, pero bueno, el fin de semana de Williams todavía puede ir un poco a mejor. Isaac, ¿tiene pinta que comete algún error Norris o no va a haber opción para Verstappen y Piastri, no? Bueno, pues parece que sí sobre el papel, pero fíjate, Yago, que para mí es más importante que este es un circuito muy de Norris, porque el año pasado ya dominó, se le daba muy bien y no tenía el mejor coche McLaren en ese momento de la temporada, aunque ya estaba evolucionando muy bien. Yo creo más eso que los tiempos, porque es cierto, hemos visto a Red Bull 3 décimas por detrás, pero cuando te fijas en los tiempos ideales, la simulación de lo que hubiera podido hacer Red Bull en el mejor de los casos, McLaren en el mejor de los casos, las distancias son mucho menores, están solo a 4 centésimas Red Bull de McLaren, así que apenas un suspiro entre los dos equipos, y sobre todo en las manos de un Verstappen que hay que recordar, ha recortado 100 puntos en las últimas 8 o 9 carreras, que estaba a 100 puntos hace casi 10 carreras. Bueno, pues al final puede pasar cualquier cosa, pero como decía Balseiro, tiene que ser una carrera en la que pase algo. En condiciones normales, pues todo pinta a que Norris y McLaren van a dominar. Esto ya es una pregunta muy personal, pero Balseiro, para ti, ¿quién lo merece más? ¿Quién merece más de estos 3 pilotos el Mundial? Pues yo es que un empate muy justo entre Norris y Verstappen. Piastri fue el mejor piloto hasta septiembre, sin ninguna duda, pero lo que vino después, pues es normal que perdiese la ventaja que tenía.
Norris ha hecho una muy buena temporada, no se puede pedir más a un piloto como Lando Norris, porque ha hecho una temporada bastante buena, ha hecho podio en prácticamente todas las carreras, y Verstappen, si le quitas un par de errores en verano, pues sería la historia perfecta que llegase a ganar este mundial, pero yo ahora mismo me cuesta mucho decidirme y entiendo que Norris gane el mundial, tampoco me parecería injusto que lo ganara. ¿Prada? Pues a ver, yo creo que si lo pierde cualquiera de los dos de McLaren, si al final no lo gana Norris y al final tampoco lo gana Piastri, lo habrán perdido porque tenían el coche para ganarlo de largo. Y si lo gana Verstappen, pues será la historia del resurgir de Verstappen, será una historia mítica porque a diferencia de los años anteriores en los que Red Bull ha tenido un coche, pues una apisonadora, un coche demoledor con diferencia en prácticamente todos los circuitos eran los mejores, pues este año ha sido muy diferente, no eran los mejores excepto quizá en 1 o 2 fines de semana y sin embargo pues Verstappen está ahí, solo hay que comparar lo que ha hecho su compañero de equipo en cada una de las carreras, ¿no? Y han estado también muy bien, pero Verstappen pues demuestra las manos que tiene, así que yo creo que más para ganarlo tiene Norris, por supuesto, pero si lo ganara Verstappen pues sería pues una historia mítica de venir arriba después de muchísima diferencia de puntos que tenía hace pues solo 10 carreras, como decía antes. Por dejar las cuentas claras, Norris para ser campeón necesita terminar en el podio, eso ya da igual lo que hiciesen el resto. Verstappen es el segundo que mejor lo tiene, necesita ganar y que Norris sea cuarto peor. Si ya no acaba el primero, pues habría que echar otras cuentas, pero por simplificar. Y Piastri necesita ganar y que Norris sea sexto o peor. La verdad es que parece que es cuestión de Norris o Verstappen, que Piastri es complicado, ¿no? Ya en un final de temporada, Prada, que fallen 2 pilotos de los que están peleando, es mucho más complicado, ¿no? Pues sí, no es por hacer la broma que hacía la semana pasada, pero como haya un safety car, cualquiera de los 3 puede ganar. O sea que vamos a ver porque en Abu Dhabi pueden pasar cosas. Hemos visto carreras muy, muy locas, no solo el Mundial de Hamilton y Verstappen hace unos años. Puede pasar de todo, pero realmente en una condición normal, pues Norris lo tiene todo de cara y como decíamos, es que Verstappen al final, sí es cierto que en general en los fines de semana tienden a ajustarse más, a reducirse las diferencias a medida que va avanzando el fin de semana, o sea, la clasificación, de lo que hoy tenemos en papel a lo que va a ser, parece en general que va a ser más apretada, pero Norris claramente tiene una ventaja, sobre todo, una vez más digo, y eso es muy importante en la Fórmula 1 porque es un circuito muy suyo, se le da muy bien, ha tenido muy buenos resultados y eso para los pilotos, especialmente a estas alturas, jugándose el título en el último Gran Premio es muy importante, así que yo creo que de cara lo tiene todo Norris para llevarse el título. Prada, ¿cómo es de importante la calificación de mañana para este circuito? Bueno, es muy importante. Hay que tener en cuenta que este circuito, pues una de las características fundamentales, la principal de cara al espectador, pues es la recta larguísima de 1.2 kilómetros entre las curvas 5 y 6, es el punto de adelantamiento. El resto del circuito, bueno, pues sobre todo curvas de muy baja velocidad entrando en esa recta principal y en la siguiente. Al final, bueno, pues es un circuito en el que no suelen pasar muchísimas cosas porque tenemos ese punto de adelantamiento, pero la clasificación por eso cobra un punto más importante, pero en la carrera pues hemos visto que luego pasan muchas cosas, sobre todo cuando hay accidentes, lances de carrera, sale el safety car y eso puede trastocar pues la estrategia de los equipos y las posiciones, pero en condiciones normales la clasificación es un circuito en el que es bastante importante clasificar bien el sábado. Balseiro, ¿cuántas ganas dirías que tienen los españoles de que acabe este mundial y que arranque el siguiente? Pues bastantes los dos. Es verdad que los 2 podios de Carlos Sainz han maquillado bastante mucho la temporada, tanto de los españoles como de Williams. La temporada de Carlos era muy complicada hasta que llega el primer podio de Azerbaiyán. Había tenido muchísimos accidentes, ha tenido accidentes después, pero claro, con 2 podios en un coche de zona media, aunque sea el mejor de la zona media, no dejan de ser 2 podios, pues ya tienes el año salvado, pero en el caso de Alonso es todo mucho más complicado. El Aston Martin de 2025 ha sido una verdadera decepción, quizás la gran decepción de la temporada, porque el coche del que se esperaba más que ha terminado más atrás, y además con Newey en el equipo ya diseñando el coche del año que viene, pues todo lo que sea pensar en Australia y no pensar en Abu Dhabi para Alonso ya es una ventaja. ¿Cómo sería, Prada, de importante este Mundial de Constructores para McLaren, y el Mundial de pilotos, mejor dicho, porque desde 2008 no gana el Mundial de Pilotos McLaren, que es muchísimo tiempo para una escudería tan mítica como es McLaren,
Pues sí, además con todos los cambios que ha habido pues en la cúpula de McLaren, con la época Ron Dennis, cuando veíamos aquel duelo con Hamilton y Fernando Alonso, 2007, y a partir de ese momento, bueno, pues todos los cambios que hubo hasta llegar Zak Brown. Y hay que tener en cuenta que en la Fórmula 1, y le ha pasado a todos los equipos, no ha habido ningún equipo prácticamente que haya llegado y ya ha tenido resultados espectaculares. Red Bull, cuando compraron Jaguar para fundar Red Bull, también tardó unos años en convertirse en lo que hoy conocemos. Le pasó a Renault cuando yo estaba allí, 4 o 5 años, hasta que Flavio pues consiguió ganar los títulos. Le ha pasado lo mismo también a todos los equipos. Y bueno, pues en el caso de McLaren hay que tener en cuenta que el año pasado fue el equipo que mejor evolucionó, tenía un mejor coche bastantes de los grandes premios, sobre todo de la segunda parte de la carrera, y yo creo que ya se merecían, desde luego eran los principales candidatos a arrebatarle el dominio absoluto de Red Bull de los últimos años. Se lo merecían, habían hecho un coche muy bueno y sobre todo una estrategia no tanto de obsesionarse por los resultados malos de un año, sino una estrategia más a medio y largo plazo, y eso, bueno, pues al final les está dando los resultados y lo hemos visto este año. Han estado a punto de perderlo los pilotos por quitarse puntos entre ellos y por tener pues malas rachas, dejando que Verstappen ganara más puntos de los que yo creo que en condiciones normales debería haberse llevado, pero vamos, si lo ganan pues va a ser muy muy merecido el Mundial para McLaren. Última porra de la temporada, aquí se os va a ver el plumero de quién queréis que gane, ya os lo digo, ¿eh? Está Prada con 31 puntos, Balseiro con 39 y nosotros con 37. Es decir, que aquí también puede haber cambios en la última porra de la temporada. Prada, ¿quién es la pole? Pues yo voy a decir Norris. Norris. Nosotros voy a decir que ya está apuntado, ¿eh? Además, de verdad, se puede comprobar que ya está apuntado. Balseiro. Verstappen. Nosotros hemos puesto, que ha sido Héctor, Norris. 3 primeras posiciones. Prada. Norris, Piastri, Verstappen. Norris, Piastri, Verstappen. ¿Balseiro? Verstappen, Norris, Russell. Norris, Russell. Nosotros, ya para dejarlo todo claro, Verstappen, Piastri, Russell. Vuelta rápida. Prada. Pues yo voy a decir Verstappen. Se os ve el plumero mucho. Vale, muchísimo. Balseiro. Para Russell. Nosotros Piastri. Y en cuanto a los españoles, Prada. Pues vamos a ver, en clasificación está muy mal Williams, pero un poquito mejor en carrera, así que vamos a decir pues Carlos sexto y Fernando décimo. Balseiro. Es un 9º de Sainz y 10º de Alonso. Y nosotros decimos Fernando Alonso 12º y Carlos Sainz sexto. Veremos quién se lleva este Mundial. Mañana es el último Gran Premio entre Norris, Piastri y Verstappen. Gracias a los dos, un abrazo, hasta mañana. Un abrazo. Abrazo grande, Yago. Y nosotros nos vamos, no hay tiempo para más. Mañana estaremos aquí en Carrusel con todos los partidos y con lo que nos trae el fin de semana. Así que aquí estaremos para contarlo. Hasta mañana, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.